SER Podcast. En la mesa del análisis, Juanma Márquez, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Lucía Méndez, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y Carlos Cue, muy buenas noches. Hola, buenas noches. La última hora, es que tenemos muchas últimas horas ahora mismo sobre la mesa, todas internacionales, todas vinculadas a Trump. Y la primera, esto es de ahora mismo, Trump acaba de decir que ha hablado con Delcy Rodríguez por teléfono, con la presidenta de Venezuela, la ha definido como una fantástica persona. Es que es imposible seguir Trump y su forma de pensar y su forma de intentar gobernar el mundo. Ni hace 2 semanas que Estados Unidos entró en Venezuela, se saltó su soberanía, capturó por la fuerza a Nicolás Maduro, pues ni 2 semanas después su sustituta en el cargo, Delcy Rodríguez, está hablando con Trump y están ahí diciéndose que qué bien y qué buenas personas son. Nicolás Castellano, enviado especial de la SER, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Ayúdanos a entender esto. Bueno, es difícil. 11 días después de ese cambio, como decía, de ese ataque de Estados Unidos a Caracas y de la captura de Nicolás Maduro, se acaba de producir, o al menos lo acaba de develar Donald Trump en el despacho Oval, esa conversación que dice ha mantenido esta mañana con la presidenta de Venezuela. We just had a great conversation today. And she's a terrific person. I mean, she's somebody that we've worked with. Acabamos de tener una gran conversación hoy y ella es una persona estupenda, quiero decir, es alguien con quien hemos trabajado muy bien. Marco Rubio está trabajando con ella. Dice que ha tratado con ella esta mañana, que tuvieron una conversación, una llamada muy larga y que se está llevando muy bien con Venezuela. Luego, Aymar, déjame que te cuente que le han preguntado por Diosdado Cabello y ha dicho que no sabe quién es, y también tenemos que recordar que es uno de los hombres que discute esta línea aperturista que los Rodríguez tienen con la Casa Blanca. Una Delcy Rodríguez, por cierto, Aymar, y lo hemos destacado a las 8, que ha tenido hoy su primer gran mensaje de cara a la comunidad internacional en torno también a la liberación de los presos. El mensaje es muy claro. El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político, que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica. Pero debe ser con respeto hacia el otro, debe ser con respeto una Delcy hacia los Rodríguez, derechos Aymar, que como vemos, escucha, dice este mensaje de la nueva Venezuela, y también hoy ha sido un día importante porque ha liberado de momento a 18 periodistas como este. Saludos a todos, estoy en libertad. O Mario. El Sindicato Nacional de Periodistas ha confirmado la liberación de momento de 18 compañeros de los medios de comunicación. Estamos hablando de unos 80 liberados según las ONG. Dice el gobierno, dice Delcy, que son 406 y de hecho ha arremetido contra esas organizaciones no gubernamentales. Y que se informe la verdad, porque siempre habrá quien quiera pescar en río revuelto. Siempre, y lo hemos visto, organizaciones que le cobran a los familiares de personas privadas de libertad. Algo que han negado las ONG. En todo caso, Delcy Rodríguez, Aymar, está ahora mismo en las calles de Caracas reclamando la liberación de Nicolás Maduro. Nico, gracias, buenas noches. Hasta luego. Por lo tanto, Delcy Rodríguez, bellísima persona para Donald Trump. Es que es imposible seguirlo. Respecto a Irán, esto también es muy sorpresivo. Ayer estaba Donald Trump diciendo: iraníes, seguid en la calle, que la ayuda está en camino. Hoy dice Donald Trump, acaba de decir Donald Trump, que le han dicho desde Irán que la represión va a parar, que no van a ejecutar a nadie. Acaba de decir Trump que le han informado del cese de las ejecuciones que el régimen tenía previstas llevar a cabo en las próximas horas. Dice, esto se lo ha dicho una fuente autorizada del otro lado. Esto es lo que dice Trump, sin dar más detalles. De momento lo que ha hecho Estados Unidos es retirar a parte de su personal de sus bases en Oriente Próximo por lo que pueda pasar ahora, estos días. No, es que Trump estaba amenazando con un ataque y eso podría conllevar una hipotética respuesta a Irán. Y Estados Unidos ha sacado a parte de su personal de la base que tiene en Qatar, que es la más grande que tiene allí. Es todo bastante desconcertante porque ahora sale Trump con estas declaraciones que parecen desinflamar la tensión con Irán. Bueno, de momento, por mucho que se desinflame a partir de ahora, si es así, lo que ha pasado hasta ahora es una salvajada. Ya son 3.400 los muertos en la represión según las ONGs que están informando de lo que pasa allí. En Oriente Próximo está Nuria Garrido. Nuria, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la mayoría de estas personas fallecidas, según las ONGs, eran menores de 30 años, mientras que el régimen iraní se ha limitado a señalar de forma oficial que 150 efectivos han muerto en estas protestas. Irán lo que está diciendo es que estas protestas son un golpe de Estado contra el régimen, que tienen por detrás la mano de Israel y de Estados Unidos, pero lo que se está viviendo ahora es un momento
momento muy confuso, como estabas explicando, Aymar, porque esta tarde Estados Unidos ha evacuado parte de su personal en las bases que tiene aquí en Oriente Próximo y Reuters había apuntado que era muy probable que se produjera un ataque de Estados Unidos contra Irán en las próximas 24 horas. Pero ahora parece que Donald Trump ha rebajado el tono. Sin embargo, a la pregunta de si va a atacar Irán o no, acaba de decir que veremos y observaremos y actuaremos a partir de ahí. Encima de la mesa se había puesto un ataque cibernético o un ataque contra el aparato de seguridad nacional iraní, lo que podría provocar una represalia por parte de Irán que ha venido amenazando en estos últimos días. Y de cerca todos estos movimientos los sigue el gobierno de Israel, que está deseando que el régimen de los ayatolás caiga. Y gracias, Nuria. Buenas noches. Buenas noches. Y decía, lo sigue el gobierno, lo siguen los gobiernos de todo el mundo porque están francamente preocupados por sus nacionales, empezando por el gobierno español, que acaba de decir a los españoles que están en Irán que salgan como puedan. Joan Jimeno. Sí, Exteriores es contundente en este comunicado. Se desaconseja completamente viajar a Irán y se recomienda a los españoles que se encuentren allí que abandonen el país haciendo uso de los medios disponibles. Habla Exteriores de las protestas de estas últimas semanas que se extienden por todo el país y por eso la situación, dicen, es inestable, apuntando que diferentes fuentes informan de numerosas muertes y detenciones. Recomiendan además a los ciudadanos españoles que no se mezclen en las manifestaciones ni hagan vídeos ni fotos fuera de las zonas turísticas, especialmente entre las protestas, en instalaciones militares o del gobierno. La recomendación además es no manifestarse públicamente sobre cuestiones políticas. Para salir de allí se recomienda verificar con las compañías aéreas la situación de las conexiones, ya que pueden verse modificados los viajes. Las fronteras con Armenia, con Turquía, con Azerbaiyán y con Turkmenistán están abiertas, recuerda. El gobierno pide a los españoles en Irán que estén atentos a las redes sociales y a las comunicaciones de la embajada en Teherán. Y en esta línea de un Trump imposible de seguir, acabamos de escuchar cómo contemporiza con Venezuela, parece que rebaja el tono con Irán y sobre todo lo que todos pensábamos que hoy iba a ser el gran incendio, la reunión que su gobierno ha mantenido con los representantes daneses y groenlandeses. Ahí no ha dicho más que vaguedades Donald Trump. Sara Canals, corresponsal en la Casa Blanca, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Sí, es relevante que en esta comparecencia en el Oval de hace unos minutos Donald Trump no haya lanzado amenazas contra Dinamarca, tampoco contra Groenlandia. Se ha limitado a recordar que ese territorio es crucial para la seguridad nacional de Estados Unidos y que Dinamarca no puede defenderlo como lo haría Washington. Greenland is very important for the national security, including of Denmark. And the problem is not a thing that Denmark can do about it if Russia or China wants to. Que Dinamarca no puede hacerle nada si China o Rusia deciden atacar a Groenlandia. No ha mencionado, eso sí, la voluntad de comprar la isla ni de recurrir al ejército, aunque Aymar, todo puede pasar con Donald Trump, porque ha dicho que J.D. Vance y Marco Rubio aún no le han explicado qué tal ha ido ese encuentro. Por su parte, en el otro extremo, el ministro de Exteriores danés ha calificado la reunión de franca, pero eso sí, con diferencias fundamentales. Ideas that would not respect territorial integrity of the Kingdom of Denmark. Y ha tachado de inaceptables las ideas que no respeten la integridad territorial de Dinamarca y de Groenlandia. Sin embargo, desacuerdos aparte, se ha mostrado dispuesto a llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes y en ese sentido ha anunciado la creación de un grupo de trabajo con Estados Unidos para buscar una solución que a su vez respete las líneas rojas de Dinamarca, un grupo que empezará a trabajar en cuestión de semanas. Sara, gracias, buenas noches. Buenas noches. Es la imprevisibilidad hecha política, son códigos distintos a los que regían hasta ahora la forma de entender y gestionar el mundo, QE. Sí, es absolutamente imprevisible, pero porque básicamente lo que hace Trump es ocupar todo el espacio, todo el día. No ha habido ningún presidente que hable tanto, que aparezca tanto, que tome tantas decisiones y tome las decisiones contrarias después, que también son noticia. Es una máquina de generar titulares, de generar noticia y de ocupar absolutamente todo el espacio. Esto en pequeñito ya lo inventó en su momento Berlusconi y la oposición a Berlusconi estaba desesperada porque Berlusconi era, como Trump, un genio de la televisión, un mago de la imagen y un mago de ocupar el espacio, de que el rival no pueda ni respirar y los medios de comunicación tampoco puedan ni respirar, no puedan ni siquiera tengan tiempo para analizar. Ahora hay una línea más o menos coherente en todo lo de Trump, aparte de destruir el mundo conocido y destruir todos los consensos habidos hasta ahora y destruir a la izquierda, que es su gran obsesión. La línea es él. Todo cambia cuando la gente habla con él.
sistemáticamente gente que ha pasado con el presidente de Colombia, que era un narco, y después habla con él, es una persona muy razonable, pasó con la presidenta de México, hasta de Maduro habló bien cuando habló con él. Dijo, bueno, estamos hablando, las cosas más bien, es una persona interesante. Luego no le hizo caso a Maduro y una semana después lo estaba secuestrando. Pero quiero decir que todo gira mientras le rindan vasallaje. La única nexo de todo es, él quiere el vasallaje. Y como él quiere el vasallaje, pues el mundo tiene que decidir, esto es el debate que hay en Europa, ahora mismo todos los presidentes europeos están hablando entre ellos de esto. El lunes, martes, miércoles está Davos, donde se van a ver varios de ellos, va Trump, va Milei, va Sánchez, por cierto, el mismo día. Van a hablar todos y se van a ver, y de lo que hablan todo el día es, ¿nos rendimos a este vasallaje o le hacemos frente? Esa es la gran decisión que tienen que tomar todos. Lucía. Bueno, el hecho de que el presidente de los Estados Unidos sea, desde el punto de vista europeo, una especie de patán y de show televisivo, no quiere decir que no esté imponiendo su orden mundial. Lo está imponiendo. Realmente lo está imponiendo, él va ganando y nosotros vamos perdiendo. Esto es sin la menor duda. Y lo está haciendo, pues sí, con muchos fuegos artificiales, con mucho jaleo, dándonos, en fin, produciéndonos sus excentricidades ya no nos producen, ya ni siquiera tenemos calificativos, ¿no? Porque cuando uno le ve imitando a Macron, burlándose de él o burlándose de la enfermedad de Joe Biden, que es su predecesor, pues ¿qué se puede decir sobre eso, ¿no? Es decir, cualquier lógica que pudiéramos aplicar a este señor, pues es inútil, ¿no? Pero él está imponiendo su orden, que efectivamente es el suyo. Lo está imponiendo en Estados Unidos y lo está imponiendo en el resto del mundo. Lo de Venezuela le ha resultado muy fácil hacerlo, muy fácil. Ha matado a 100, ha entrado allí, se ha llevado al presidente y ahora pues está gobernando Venezuela por persona interpuesta. Que esta Delcy, desde luego, está demostrando que lista es, sin duda a dudas, digo, superviviente y lista para adaptarse a las circunstancias. Es alguien con quien podemos trabajar muy bien. Bueno, pues fíjate. Y la semana que viene puede decir lo contrario perfectamente. Bueno. Si hay una resistencia con el tema del petróleo, pero es que no la va a haber. Es que no hay. Este es el problema, Carlos. El problema es que no hay resistencia. Y ahora vamos con Groenlandia. Groenlandia ya la ha ocupado, no nos engañemos. Es decir, pase lo que pase, llegue al acuerdo que llegue, Europa no puede defender Groenlandia con sus tropas, no puede defenderla. Por tanto, tendrá que llegar a un acuerdo. O sea, será un protectorado, será una cesión, lo que sea. Pero estoy segura de que se tendrá que llegar, porque no podemos hacerle frente. Marqués. Bueno, yo creo que además de ser un político con una ideología peligrosa, un nacional populista, y de ser el líder de la mayor potencia militar del mundo, Donald Trump tiene 3 características psicológicas que son las que en determinado momento pues nos producen la desazón o la incertidumbre de esta tarde. Trump es un narcisista patológico, es una persona maquiavélica y es una persona con una ausencia de empatía bastante grave. Entonces, su manera de actuar, si bien es verdad que no deja de sorprendernos, pero está completamente marcada. Yo lo de Delcy, pues sí, me lo esperaba completamente que llegara a un acuerdo con Delcy, entre otras cosas porque la acción que hace en Venezuela está para dejar a Delcy de número 1, con lo cual estaba cantado. Me parece más cruel lo que está sucediendo con Irán. Porque en Irán, vamos a ver, Estados Unidos no tiene como prioridad la democracia en los países que han sido sus competidores. La democracia no es la prioridad de Estados Unidos en Venezuela, sino haber acabado con el régimen de Maduro y haberle puesto un obstáculo a China y a Rusia en su expansión económica por el continente americano. Y en Irán el objetivo es detener para siempre el programa nuclear de Irán y conseguir más petróleo. Si esto se hace manteniendo
el régimen de los ayatolás, que es el que está matando a gente en las calles de Irán en estos momentos, pues Estados Unidos lo aceptará, y de hecho la llamada de hoy es un poquito eso. Yeah. Porque además en Irán hay un problema. Irán, vamos a ver, el régimen iraní no es el régimen de Maduro. El régimen iraní es un régimen muy consolidado, es verdad que muy contestado, pero muy consolidado desde el año 79, con unos elementos represivos terribles, ¿no? Los guardianes de la revolución, las brigadas Quds. Es decir, el riesgo a una guerra civil o a una implosión del régimen que lleve como resultado a un Estado fallido también es algo que se estará analizando en Estados Unidos. Y yo me temo y me malicio que después de animar a que la gente siga saliendo a la calle, pues es posible que Estados Unidos e Israel lleguen a un acuerdo con el régimen de los ayatolás, pues similar a como se ha llegado con Venezuela, que haya un compromiso de detener para siempre y tirarlo al cajón de la basura el programa nuclear, y bueno, y dejar a este régimen teocrático. Dame un segundo, Marqués, porque son las 10:15 de la noche, 9:15 en Canarias, y nos está escuchando desde Groenlandia Juan Pablo Calvás, que es periodista de Caracol Radio. Juan Pablo, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Gracias por este contacto. Aquí ya son las 7 de la noche y 16 minutos. Juan Pablo, ¿cómo se ha vivido allí esta tarde-noche esta reunión en Washington sobre el futuro de Groenlandia? Una reunión crucial para el futuro del territorio. Pues, Aimar, yo quiero comenzar con el titular que desde muy temprano tenía la prensa local. No son muchos los medios, pero hay unos cuantos digitales y un par de radios, pero todos coincidían en algo, y es la angustia de los adultos y sobre todo el miedo de los niños. Y algo pasó, tengo que señalarlo, más o menos hacia las 6 de la tarde o tal vez 5:30 de la tarde, aquí en Nuuk, en la capital groenlandesa, porque poco a poco unas calles que normalmente empiezan a verse desiertas ya hacia las 8 de la noche quedaron desiertas desde entonces. A esta hora me asomo a la ventana del hotel en donde me encuentro sobre la calle principal de Nuuk, y sí, hay un tráfico de vehículos, y sí, hay unos cuantos peatones, pero no es lo que normalmente se ve, o por lo menos lo que yo he visto a lo largo de las últimas 3 noches en este lugar. Hoy es distinto. Y en un gran, letrero digital que hay justamente sobre esta calle donde están todo el tiempo pasando las noticias, a pesar de que está en groenlandés, se repite todo el tiempo una sigla. ¿Cuál? USA, USA, USA. Hablan de Estados Unidos. La población civil con la que has hablado, los políticos con los que has hablado, ¿contemplan realmente la posibilidad de una intervención de Estados Unidos? Ya no estoy hablando de una intervención militar, no sé, algún tipo de intervención de Estados Unidos para hacerse con el control de Groenlandia. Hablo primero de la población civil y luego los políticos. Los civiles le tienen miedo a la posibilidad de que lleguen incluso militarmente. De hecho, es lo primero que dicen. Dicen cómo nos vamos a defender. Porque aquí efectivamente hay una pequeña división del Comando Ártico, que es una operación que tiene conjunta Dinamarca junto con algunos países de OTAN, pero no hay más. Y estoy hablando de que será un centenar de soldados. Ese es el miedo. Los políticos, Aimar, ahí es donde está el asunto más perturbador. Porque los políticos, no sé si por una orden que ha dado el primer ministro, no sé si por decisión personal, todos han decidido guardar silencio. Tal vez en una estrategia de decir, el primer ministro es nuestro gobierno y representa a todos, y así no habrá ningún tipo de divergencia en el discurso. Los políticos guardan silencio. O sea, hay un cierre de filas en torno al gobierno del territorio. Sí, así lo siento yo. Incluso cuando he querido hablar, yo ayer tenía entrevista con la alcaldesa de Nuuk, y al final terminó cancelándomela 30 minutos antes. Y lo comprendí como una búsqueda de que no exista ninguna voz que pueda generar algún tipo de disenso, algún tipo de divergencia frente al mensaje de bloque que quiere dar Groenlandia, incluso junto a Dinamarca. Por eso ahora los vemos juntos todo el tiempo, y frente a los Estados Unidos. Tú estás en la capital de Groenlandia, es la capital más pequeña del mundo, por cierto. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
Aparte de que siendo la capital más pequeña del mundo solamente tiene 2 semáforos, es, a ver, sí, es algo bien llamativo. A ver, primero que todo aquí no están acostumbrados a tener visitantes. Sí, hay una cierta infraestructura turística para los turistas de aventuras, digámoslo así, pero en realidad tienden a ser bastante reservados. Cuando uno se acerca sobre todo a aquellas personas que por sus facciones uno pues puede deducir que pertenecen a la población inuit, casi no quieren hablar. Y hay otro detalle, y es no solamente el miedo que tienen Estados Unidos, sino algo que está creciendo ahora, y es una suerte como de resentimiento hacia Estados Unidos. Traté de indagar sobre ello, y hay una historia pendiente con la China, que quiso venir aquí a hacer unas inversiones y las paró. Pero más allá de eso, Nuuk es una capital pequeña, caminable, por supuesto completamente cubierta de nieve, en donde hay 4 o 5 restaurantes, apenas un par de bares. Los supermercados son 4 o 5 y están apenas separados por unas 6 calles cada uno del otro. Por cierto, Juan Pablo, una ciudad muy pequeña. Hablando de los supermercados, me decías antes que los medios locales hablaban de miedo, de ansiedad. ¿Tú has notado que, yo qué sé, hayan hecho acopio los groenlandeses de víveres? No, en lo absoluto. Y qué bueno que me haces esa pregunta, porque justamente cuando empezó a salir la noticia desde Washington, yo me asomé al supermercado y no, la gente estaba tranquila, haciendo su compra normal. No había filas inmensas. Lo que sí, repito, se ve y se vio de repente, y a esta hora lo veo por la ventana de mi habitación, es que la ciudad quedó vacía. Y yo entiendo y he visto una dinámica muy particular. Nuuk, a partir de las 7 de la tarde o a partir de las 8 ya empieza a verse muy desocupada. Pero hay algo que vibra. A esta hora, nada vibra. Juan Pablo Calvás, periodista de Caracol Radio, allí en Groenlandia. Juan Pablo, un abrazo enorme. Seguimos hablando. Un saludo a todos los oyentes del Hacer y gracias, Aymar, por invitarme. Hoy, y por volver a Washington, porque hoy ha pasado una cosa que no tiene nada que ver con la política exterior de Estados Unidos y sí mucho con la política interior. Y es que Trump ha cruzado una nueva línea en el respeto, en este caso al periodismo. El FBI ha entrado por la fuerza en la casa de una periodista del Washington Post. Es una periodista que cubre la información sobre los funcionarios del gobierno federal y que por lo tanto es un dolor de cabeza para Trump, porque ha venido publicando testimonios anónimos de funcionarios que están alucinando con lo que pasa dentro de la administración desde la llegada de Trump. Pues bien, hoy el FBI ha allanado la casa de esta periodista. Se ha llevado sus portátiles, se ha llevado su móvil, supuestamente como parte de una investigación, no a ella, sino a un contratista acusado de quedarse con documentos confidenciales y habérselos pasado a ella. Es que todo supuestamente. Y además esto coincide, o el FBI ha podido llevar a cabo esta operación porque hace solo unos meses Pam Bondi, que es la fiscal general, que es la mano derecha de Trump para la justicia, Pam Bondi anuló una norma de la era Biden que protegía el secreto profesional de los periodistas y les impedía a los agentes acceder a los teléfonos, a las listas de llamada de los periodistas para tratar de identificar sus fuentes. Bondi anuló esa norma, dejó por escrito en una normativa interna que no iba a tolerar divulgaciones no autorizadas que socavaran las políticas del presidente Trump. Bueno, pues unos meses después, ahí está el FBI entrando en casa de una periodista incómoda, llevándose sus portátiles, llevándose su móvil. Informa desde Estados Unidos, Nicolás Lupo. Esta operación ha sido ejecutada por el Departamento de Justicia a petición del Departamento de Defensa. Y es que es el Pentágono quien acusa al trabajador federal, supuesta fuente de información de la periodista Hannah Nathanson, de filtrar estos informes clasificados a los que tenía acceso. De hecho, la periodista del Washington Post, conocida entre sus colegas como la susurradora del gobierno federal, lleva meses informando sobre el desmantelamiento de las agencias gubernamentales por parte del gobierno de Trump. Si bien la orden de registro no parece tener relación directa con la Casa Blanca, Trump ha seguido incrementando sus ataques directos a la prensa. Desde llamar cerdita a una periodista y pedirle que se calle, a acusar a otra de ser una terrible reportera, el presidente estadounidense siempre ha mostrado su desdén por los medios de comunicación y sus trabajadores, aunque luego acabe contactando con ellos para ofrecer información o dar entrevistas.
Aquí en España hoy el Ministerio de Hacienda se ha quedado solo con el apoyo de Cataluña y con el resto de comunidades en contra cuando ha ido a presentarles a los gobiernos autonómicos el nuevo modelo de financiación autonómica. El rechazo de las comunidades gobernadas por el PP estaba ya anunciado, de eso no había duda. También el de Castilla-La Mancha, gobernada por Paje, de eso tampoco había duda. Pero hoy también se ha evidenciado el rechazo, por ejemplo, de Asturias. Es una comunidad gobernada también por el Partido Socialista y que ha dicho, yo esto no lo compro. Solo Cataluña da por bueno este modelo que el gobierno negoció con Esquerra y que les ha presentado hoy María Jesús Montero, que ha usado un recurso que es francamente astuto para intentar buscar alguna grieta en ese gran bloque de comunidades que están en contra. Les ha dicho, oigan, este nuevo modelo de financiación autonómica no es obligatorio. A todas las comunidades les llegaría más dinero del que están recibiendo hasta ahora, pero si no están de acuerdo con él, quédense con lo que les corresponde según el modelo vigente en este momento, no vayan a por el nuevo. Con el vigente recibirán menos dinero, pero ustedes sabrán. Esto es lo que les ha venido a decir María Jesús Montero. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Se ha esforzado la vicepresidenta Montero en intentar desmontar uno a uno los argumentos de las comunidades del Partido Popular. Lo que nosotros planteamos es una fórmula en la que todo el mundo gana. Dice la ministra de Hacienda que su propuesta no es insolidaria y que no se ha hecho a medida de Cataluña. Es falso que este sea un modelo ideado para contentar a Cataluña. A pesar de que hoy solo Cataluña se ha mostrado claramente a favor. Alicia Romero es la consejera de Hacienda. Un sistema que va a ser más justo, más equitativo, más igualitario y en el que todas las comunidades ganamos. En realidad, el argumento del PP es que la reforma solo busca contentar a Esquerra. De hecho, los de Feijóo hoy han centrado sus críticas en las formas. Lo ha hecho el consejero de Murcia. No saca nada positivo de esta reforma, como digo, simplemente pergeñada para satisfacer los anhelos infinitos del secesionismo. Y con más contundencia, las consejeras de Andalucía o Madrid. No se nos ha presentado nada distinto, sino que lo que hoy se nos ha presentado es una corrupción de Estado en estado absoluto. Al PP se han sumado, como decías, no solo Castilla-La Mancha, sino otra comunidad socialista que ha asistido a la cita, la Asturias de Adrián Barbón. No nos han gustado las formas, que no nos gusta que nos pidan que nos adhiramos a un contrato suscrito previamente, tampoco los platos precocinados, y lo que pedimos es que se abra un diálogo y que se abra una negociación con todas las comunidades autónomas. El gobierno asume que el PP se mantendrá en el no, aunque la estrategia es intentar abrir brecha entre sus comunidades, celebrando reuniones bilaterales y recordando que el cambio de modelo es opcional. Montero públicamente insiste en mantener la presión sobre Feijóo. Si el Partido Popular no quiere este modelo, no le gusta, ¿dónde está la alternativa del Partido Popular? Aunque la idea del gobierno es esforzarse con la mayoría de la investidura. Así que, por supuesto, me sentaré con Junts, me sentaré con Podemos, me sentaré con Coalición Canaria para poder concitar el acuerdo. Y si alguno no lo tiene claro, porque se pueda abstener. Porque este modelo es mejor que el anterior. Sabe el Ejecutivo que lo más difícil será convencer a Junts, aunque ven margen, porque para los de Puigdemont, dicen, será difícil explicar un no a esta propuesta. Bueno, veremos. De momento Hacienda lo que va a hacer es iniciar una ronda de reuniones bilaterales con cada una de las comunidades para determinar cómo les afecta todo esto. Jordi Fábrega. Buenas noches, Aimar. Pese al rechazo casi unánime de las comunidades a su propuesta, la vicepresidenta María Jesús Montero no solo no desiste, sino que planea empezar de inmediato reuniones bilaterales con los gobiernos de las 15 comunidades autónomas afectadas para concretarles cómo afectará a cada territorio el nuevo modelo de financiación autonómica que el gobierno pactó con Esquerra Republicana. Inmediatamente después de estas reuniones, la propuesta dará el salto a la parte legislativa, con el inicio del trámite de anteproyecto de ley y todo lo que incluye, y las negociaciones del gobierno con todos los grupos parlamentarios, a los que la vicepresidenta Montero aún confía convencer. Dialogando, dialogando y dialogando, hablando con los grupos parlamentarios. Así que, por supuesto, me sentaré con Junts, me sentaré con Podemos, me sentaré con Coalición Canaria, me sentaré con todos los grupos presentes en la Cámara para poder concitar el acuerdo, y confío en poder llegar a un acuerdo. Y si alguno no lo tiene claro, porque se pueda abstener. Recordemos que la intención inicial del gobierno es que el nuevo modelo sea aprobado en el Congreso este mismo año. Tu análisis, Lucía. Bueno, vamos a ver, yo creo que hoy el gobierno ha constatado una realidad bastante dura para su, digamos, para su estrategia política y para su continuidad en la legislatura, que es que todas las comunidades, menos Cataluña, están en contra de su modelo de financiación. Y digo todas, y son todas las que gobierna el Partido Popular, que puede ser por razones partidistas,
pero también las dos que gobierna el PSOE. Como ya se ha resuelto por parte del gobierno que Paje es más o menos como del Partido Popular o algo así, no sé si de Adrián Barbón será igual, ¿no? Parece muy claro que el Partido Socialista no acepta tampoco este modelo de financiación, por las razones que ellos mismos han expuesto. Claro, esta realidad política es terca. Las explicaciones que pueda dar la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, no sé cuáles son, porque esta es una realidad que debería obligar al gobierno, digamos, a revisar el modelo. Si no están de acuerdo a las instituciones a las que va a afectar, pues es evidente que hay un problema, y solamente el desorden del mundo permite suponer que este desorden es normal, ¿no? Sí, porque si solo lo acepta el PSC, que además es un partido distinto al PSOE, por cierto, distinto al PSOE. Bueno, yo creo que lo que ha hecho hoy María Jesús Montero, que me ha parecido que yo no sé cómo puede ser esto, la verdad, me sorprendo cada día más, porque lo que ha hecho es un chantaje, ¿no?, a las comunidades. Oiga, ¿o aceptan esto? O yo soy dueña del dinero y les quito el dinero y les doy el que me dé la gana. Oiga, perdone, pero esto no sé cómo, perdón, pero esto no sé cómo puede ser este argumento. Está es decir, en la ley, Lucía. Pero ¿qué ley? Está tan incluido en la ley que una de las reformas que se hizo, Andalucía se descolgó, no la aceptó y estuvo 2 años fuera del sistema. A los 2 años volvió y encima le devolvieron el dinero de los atrasos. Es decir, que está contemplado dentro de la ley que sean las comunidades autónomas quienes se sumen o se queden con el... Pero Juanma, no es lo mismo que una comunidad se salga por su cuenta a que todas las comunidades estén en desacuerdo con ese modelo. Esta es la primera vez que sucede una cosa parecida. Pero es que no todas están en desacuerdo, Lucía. Perdón. No sé. Hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera han dicho que están en desacuerdo. Claro, si no están en desacuerdo, que lo digan. Es decir, yo tengo que valorar lo que veo. Si ya me dices que es que resulta que una comunidad del PP no quiere y otra sí quiere, bueno, pues que lo digan. Y si no lo dicen, tendré que decir que están en desacuerdo, porque ellas mismas lo han dicho esta mañana, ¿no? No sé. Mira, yo creo, ¿por qué digo que hay algunas que pueden estar de acuerdo y otras no? Indudablemente están en desacuerdo, como tú dices, Lucía, no cabe la menor duda, porque lo han explicitado y llevan una postura común. Pero las del PSOE también, las del PSOE también, las del PSOE también. Sí, este es un sistema que claramente beneficia a Valencia, que es una comunidad autónoma que prácticamente está en quiebra, y es un sistema que también beneficia a Baleares. Entonces, si se aprobara el modelo, yo dudo de que todas las comunidades autónomas se quedaran con el modelo anterior. Yo creo que hay un problema efectivamente con este modelo de financiación, y es que ha sido negociado solamente con una comunidad autónoma, con Cataluña. Bueno, con un partido. Y vamos a ver, el PSC también ha entrado en la negociación, ¿eh? Sí, ha entrado en la negociación, el PSC y Esquerra Republicana. Pero también es verdad, Lucía, que el Partido Popular ha sido incapaz de presentar una propuesta común. Bueno, incapaz. yo no estoy de acuerdo, el PP tiene su propio proyecto de financiación. Sí, pero vamos Otra cosa es que... ¿Cuál? Lo presentó el otro día Feijóo en la interparlamentaria. Lucía, mira, ni para el cálculo de la población ajustada, que es una parte, se han puesto de acuerdo en el PP. Y el PP llegó un momento en que dijo, y ahí están las hemerotecas, que sea el gobierno el que la presente. Y eso es lo que ha hecho el gobierno. Hombre, es que es la obligación, Juanma. El Partido Popular no tiene obligación de presentar su modelo. Bueno, pues entonces es el gobierno. Lo que está haciendo el gobierno, entonces no critiquemos al gobierno porque no ha hablado con nadie. El gobierno ha dado el primer paso. Es que no habla con nadie. Pero vamos a ver, si el Partido Popular no tiene propuesta común porque no la puede tener, porque las comunidades del norte, del Cantábrico, piensan diferente a Valencia, a Murcia y a Andalucía, si no se ponen de acuerdo ni para el cálculo de la población ajustada, y si le piden al gobierno que el gobierno presente una propuesta, el gobierno hace bien presentando la propuesta. Pero es que ellos no pueden presentar una propuesta porque no son gobierno. Discúlpame. Hombre, no, vamos a ver si pueden presentar una propuesta. Pero no, es gratis. Presentar una propuesta es gratis porque ellos no pueden aprobarla. En cualquier caso, vamos a ver, si yo en parte te doy la razón, si sé cuál es el problema de dónde surge, y surge que efectivamente se ha negociado solamente con una comunidad autónoma, pero no había otro modelo. Y de hecho yo no sé qué modelo
defiende el Partido Popular? Ni siquiera el Partido Popular de Andalucía. El Partido Popular de Andalucía defendía un modelo que básicamente decía 4.000 millones de euros más para Andalucía, y son casi 5.000 millones más para Andalucía. Pero el Partido Popular de Andalucía no tiene fijado su propuesta de modelo autonómico. No la tiene. Por lo tanto, yo creo que al menos deberían sentarse a estudiar y ver qué es lo que hay. Carlos. Ahora, la realidad, mirándolo con un poquito de plazo y mirando un poquito atrás, la realidad es que el PP estuvo 4 años de mayoría absoluta y 3 ya con más dificultades. 7 años estuvo Mariano Rajoy con el modelo caducado y no se atrevió a presentar un modelo de financiación. ¿Por qué no se atrevió a presentar un modelo de financiación? Porque dentro del PP no había acuerdo. Y no lo hay, como dice Marqués, porque es muy difícil ponerse de acuerdo. Tampoco, ¿no? Claro, entonces, claro que no. Claro. Como hemos demostrado hoy, es porque los intereses, como se ha quedado demostrado hoy, los intereses del modelo de financiación... Porque la dialéctica no es ideológica, claro, es territorial. Porque es territorial, claro, efectivamente. Y como es territorial, si tú haces un acuerdo que beneficia, una reforma que beneficia claramente, no a Cataluña, sino sobre todo a las comunidades más pobladas, porque lo que ha pasado, no solo más ricas, más pobladas, porque lo que ha pasado es que en los últimos años se ha producido un desajuste del sistema, porque lleva 11 años caducado, y eso es un despropósito político absoluto, que ha ido provocando que la realidad poblacional ha ido cambiando. España ha ido creciendo y creciendo mucho en población. En unas zonas sí, y en otras se han ido despoblando, como tu tierra, bien sabes tú. Hombre, siempre las víctimas somos las mismas. No, bueno, pero la realidad es que no es una cuestión de víctimas, es una cuestión de realidad. La realidad es que España ha cambiado en 11 años bastante, obviamente. Y nadie ha sido capaz. Y nadie ha sido capaz de poner de el cascabel. Equilibrar. Y claro, ¿y cómo equilibras? Pues necesariamente equilibras diciendo, oiga, es que ha crecido en población y por tanto en demanda de servicios públicos, porque la población lo que trae es necesidad de hospitales y necesidad de escuelas y necesidad de muchas cosas. En unos sitios ha crecido muchísimo la población, señores, y en otro está estable o ha decrecido. Si hacemos un nuevo modelo, necesariamente para que sea un modelo equilibrado, tendremos que premiar a las más pobladas. Sobre modelos, hoy se ha vivido en el Senado una confrontación de políticas de vivienda muy interesante entre el alcalde de Madrid y el alcalde de Barcelona, Martínez Almeida, del PP, Jaume Collboni, socialista, los hombres que gobiernan en las dos mayores ciudades de España y que defienden modelos completamente opuestos. Opuestos sobre lo que se tiene que hacer en materia de vivienda. El de Madrid no quiere saber nada de aplicar topes de precios que permite la ley de vivienda. En Cataluña ya se están aplicando y el alcalde de Barcelona es un defensor total de esa medida y dice que está dando ya resultados. Los dos han comparecido en la Comisión de Vivienda del Senado, cada uno con sus ideas y con sus recetas. Josué Coello, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Sí, y aunque las recetas son diferentes para encontrar un diagnóstico, Almeida y Collboni han coincidido en no pocas soluciones para salir de esta crisis, porque ambos están de acuerdo en otorgar bonificaciones fiscales a los propietarios, esa medida anunciada por Sánchez que tanto distancia a PSOE y a Sumar en el gobierno. Una medida de fiscalidad que va en la línea de lo que yo podría haber defendido y, por tanto, que obviamente mejorar la situación fiscal de los arrendadores posiblemente permita aumentar el aumento de la oferta. Yo estoy a favor de que se pueda dar incentivos fiscales a los pequeños propietarios. Hay que darles certeza y, si es posible, pues beneficios fiscales, claro que sí. Donde también están de acuerdo los alcaldes de Madrid y de Barcelona es en construir más para encontrar una salida a la crisis. Y ninguno ha querido quedarse atrás a la hora de presumir de planes urbanísticos. Nunca el Ayuntamiento de Madrid había tenido la capacidad de otorgar tantas licencias como en estos momentos, 60.000 licencias. Pero hemos movilizado suelo disponible que hay en la ciudad para construir 10.000 viviendas más en el próximo periodo. Era de esperar que la mayor discrepancia en su análisis surgiese con el tope a los precios del alquiler, mientras Collboni ha presumido de resultados de esta medida y ha negado que reduzca la oferta. La ley de la vivienda es positiva para parar la subida de los precios de los alquileres de las ciudades y cómo la ley de vivienda nos va a dar esa capacidad de parar la crisis habitacional que hay en nuestras ciudades. Almeida ha recalcado su profundo rechazo a la actual ley de vivienda. Esos topes a los precios que se han revelado como nefastos para solucionar el problema de la vivienda, así como la ley de vivienda del año 2023 que definitivamente consagró un sistema que ha llevado que en estos momentos sea más difícil que nunca acceder a la vivienda. Sin coincidir físicamente, sí lo han hecho en su análisis tras unas comparecencias en las que ambos... No voy a confrontar con el alcalde de Madrid. Creo que no estamos para confrontar, sino para defender modelos. Se han cuidado mucho, Aimar, de criticarse mutuamente. Gracias, Josu. Por cierto,
los que no se han cuidado mucho de criticarse mutuamente, los 5 ministros del gobierno de la parte de Sumar han publicado hoy en El País una tribuna conjunta muy crítica con las políticas de vivienda que está impulsando el gobierno del que ellos forman parte, el sector socialista, que es el que tiene las competencias de vivienda del Ejecutivo. Dicen estos 5 ministros de Sumar que la política seguida hasta ahora, y una vez más esta semana, es la de los regalos fiscales y que ellos consideran que es una política ineficaz y profundamente injusta que les da derechos solo a la parte propietaria y deja desamparada a la parte inquilina. No está el gobierno lanzándose estos mensajes en público a través de tribunas en El País, Carlos. Sí, no, el tema de vivienda no es nuevo, es desde el principio es probablemente el que más es el tema de vivienda y el tema de defensa. La OTAN generó también situaciones de máxima tensión, pero yo creo que el tema de defensa de vivienda es sistemático en toda la coalición desde siempre, desde que estaba Pablo Iglesias, siempre fue un elemento central de todas las negociaciones y no se ponen de acuerdo. Y va a ser muy difícil. Hoy en el gobierno había gente diciendo, bueno, tendrá que haber un acuerdo, tendremos que buscar un equilibrio. Una parte de la propuesta sí hay acuerdo, digamos, lo que van a hacer con las viviendas, la parte que no es la de beneficios fiscales, sino que es intervenir para controlar el uso fraudulento del concepto de vivienda de uso temporal, todo este tipo de cuestiones. Ahí hay más acuerdo, pero en esto evidentemente no hay acuerdo porque hay una discrepancia política de fondo, aparte de jurídica, porque el gobierno, el sector socialista dice esto no se puede hacer, no es constitucional, y Sumar dice por supuesto que sí. Hay una discrepancia de fondo que es intervenir a saco o tratar de buscar un equilibrio, como dice Sánchez el otro día, dice no queremos una guerra entre inquilinos y propietarios. Bueno, la realidad es que esa guerra existe y hay que tomar partido, y evidentemente cuando tomas partido por un lado o por otro tiene costes. Yo lo que estaba escuchando a Almeida me llama mucho la atención. Dice Almeida, la ley de vivienda ha servido solo para aumentar los precios. ¿Y cómo lo sabe si no la han aplicado? ¿Cómo lo sabe si en Madrid no se ha aplicado la ley de vivienda en ningún momento? Porque esto de los beneficios, que en lo que está todo el mundo de acuerdo, o todo el mundo, menos Sumar, digo, el PP aparentemente está de acuerdo, Colboni está de acuerdo, el PSOE está de acuerdo. Oiga, ya está recogido. Está recogido, se puede hacer. De hecho, se está aplicando en Barcelona y se está aplicando en el País Vasco y creo que se está aplicando en Galicia también. Se puede aplicar en Madrid mañana. Si declaran zonas tensionadas, a partir de ahí, al señor que no suba o que incluso baje la vivienda, sería un sueño, le aplican los beneficios fiscales. Sí, lo que no sabemos, porque estamos viendo lo de Cataluña, si este control de precios termina sacando a viviendas del mercado. En cualquier caso, lo que parece que en un país como España, donde de una manera clara la oferta es insuficiente respecto a la demanda, hemos comentado ahora cómo hay zonas de España que no dejan de crecer en número de habitantes y efectivamente, afortunadamente, hay un contribuyente de inmigración bestial, y es verdad que no hay oferta para cubrir la demanda, y eso provoca unas tensiones en el mercado monumentales. En España no se están construyendo ni el 50% de las viviendas que se están demandando en este momento. Entonces yo creo que es compatible efectivamente aplicar una ley de vivienda en algunas zonas tensionadas con promover, digamos, un poco ya casi a lo bestia, la construcción de nuevas viviendas. Es verdad que en Madrid, ayer leí en el País, Carlos, que hay uno de los últimos barrios que quedará por construir en Madrid, que ya prácticamente está levantado. El de Berrocales, efectivamente. Bueno, que son hay otros dos muy avanzados, además. Yo creo que esas tienen que ser las políticas. Que digo, yo vivo aquí en Sevilla. En Sevilla, pues efectivamente no hay mucho margen, pero una población que está al lado, que es Dos Hermanas, está construyendo vivienda para cerca de 50.000 personas. Si ahí los ayuntamientos hacen esfuerzo y liberan suelo y se dejan ya de tener una percepción del urbanismo como una brida contra el sistema neoliberal, pues yo creo, hombre, que se podían construir muchísimas más viviendas de las que se están construyendo en estos momentos. Yo creo que esa discusión no existe. O sea, quiero decir que yo creo que no hay nadie en contra de construir viviendas. Pero no se discute lo que hay discusión, y de hecho hay mucha gente construyendo vivienda en muchos sitios ahora que durante muchos años no se ha construido. Si el drama es lo que ha pasado los últimos 15 años, sobre todo desde la crisis financiera, que los ayuntamientos pararon completamente la construcción de vivienda, pero el problema
problema es la discusión de fondo, y es así, es una discusión ideológica potente, es vivienda pública o vivienda de precio libre. Esa es una discusión, y si la vivienda pública, por ejemplo, que es una discusión de fondo política, la hacemos para toda la vida y la hacemos de alquiler y no de venta. Esas son discusiones políticas de fondo. Ahora, yo creo que la discusión construir o no construir, de verdad, creo que esa está ya siendo superada. Creo que la gran discusión es tope de precios sí, tope de precios no. Es una discusión enorme. ¿Cómo intervenimos en el mercado? Esa es una discusión política enorme, pero yo ahora mismo no veo mucha gente en contra, y no veo que haya alcaldes diciendo, pues yo en mi pueblo no se construye absolutamente nada. No, pero no se construyen, Carlos. Bueno, no se construyen y no se construyen viviendas. Porque no se apuesta, efectivamente, porque hay que dedicar dinero y quitárselo a otro lado. Bueno, pero no me diga que es un asunto político superado. Es el asunto político que no está superado. Venga, Lucía, pero no la construcción, digo. Yo no voy a hablar ni desde el punto de vista ideológico, ni político, ni partidista. Voy a hablar desde el punto de vista de los ciudadanos, de las familias, cuyos hijos no pueden independizarse, ni tener hijos, ni formar una familia porque no tienen dónde vivir. A esa gente os aseguro de verdad que lo de intervenir en el mercado, sí o no, les da exactamente igual. Estamos, sí, Lucía, de verdad, lo digo en serio, lo digo en serio. No, es que hay que intervenir en el mercado. No, hay que intervenir en el mercado. Vale, además, perfecto, pero de ninguna manera hay que prohibir que la gente compre pisos para especular. Hay que intervenir en el mercado, hay que poner topes y hay que construir. Y la única manera de hacer esto, porque son muchas cosas las que hay que hacer, los topes son un parche que no soluciona para nada el problema de la vivienda, para nada. No lo sabemos. Para nada. De hecho, hay una ley de vivienda, hay una ley de vivienda, que se puede decir que tienen en responsabilidad las comunidades autónomas. Hay una ley de vivienda y los precios de la vivienda ni en Cataluña ni en el País Vasco, donde se aplica tampoco han bajado. En Cataluña, en las zonas tensionadas, tampoco han bajado. Han subido menos. Una ridiculez. ¿Qué quieres que te diga? Hombre, comparado con subir el 40 como en otros sitios. No, hombre, lo que digo es que de verdad este asunto no se lo están tomando en serio la política española, y allá ellos el coste que van a pagar. Porque realmente la única solución que tiene este problema es un pacto entre todas las administraciones. Si no, es imposible que esto se resuelva, no digo el año que viene, que no se va a resolver, a medio plazo. Sin duda, pero ¿cómo haces eso si haces una reforma de la ley del suelo pactada y luego te la votan en contra? Es que es muy complicado. Tienes que hacer un pacto, claro. Es que lo hicieron con la FEM, con la Federación de Municipios, la ley del suelo estaba pactada, la llevas a votar y en el último minuto, Lucía, en el último minuto te la votan en contra. Carlos, yo no voy a establecer la responsabilidad de unos ni de otros. Lo que digo es que desde el punto... O me vas a decir que es que resulta que este gobierno que lleva 8 años ha hecho muchas cosas para que la vivienda esté barata. Este gobierno tiene un fracaso en la ley en la política de vivienda evidente, pero cuando no hace echamos cosas... la culpa ahora a las comunidades del Partido Popular. Evidentemente el gran fracaso de este gobierno es la política de vivienda. No tengo ninguna duda. Pero cuando hace cosas y se las tumban, habrá que decir, oiga, el que se las ha tumbado tiene una responsabilidad. Perdona, no del gobierno. Porque también gobierna el que se las ha tumbado. Claro, ese es el tema. Es que la responsabilidad... Es que el 70% de la política de vivienda en España la hace el PP. Carlos, es que eso es la realidad. Estoy hablando de que es imprescindible un acuerdo no entre los partidos, sino entre las administraciones. Y por cierto, me parece muy interesante lo que habéis puesto de los dos alcaldes. Porque oyéndoles a ellos y oyendo a los partidos a nivel nacional, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si ellos gobernaran, a lo mejor habría un pacto, digo yo, porque es que realmente tampoco es que hayan discrepado tantísimo en tantas cosas. Han estado de acuerdo en algunas cosas. Yo hablo de lo que dicen los expertos. Y los expertos en vivienda, que hay que escucharlos, dicen que son necesarias muchas medidas y todas a la vez. Marqués. Y esas medidas no son privativas ni de un gobierno, ni de las comunidades, ni de los ayuntamientos. Afectan a los tres. Y el diagnóstico, Lucía, dice que en España no se construye ni el 50% de las viviendas que se demandan por eso al te año. Estoy diciendo, claro, efectivamente. Claro, y eso no se puede resolver con medidas sobre la demanda, no se puede, Carlos, se puede actuar en determinados sitios para controlar los precios. Pero el problema de la vivienda en España solo se soluciona con la construcción de nuevas viviendas.
y no hay. Tú dices, sí, está superado. Bueno, está superado, pero no habrá presupuesto o financieramente no tiene el apoyo trabas de los poderes burocráticas, públicos, no te olvides, pero es cierto ¿no? que no está, no hay, no se están construyendo viviendas. A ver, se está construyendo mucho más que hace 3 años, evidentemente, pero se tarda un montón en construir. Y luego tenemos un problema político de primera magnitud en este país, porque la política de vivienda, por mucho que nos empeñemos, aquí las 4 personas que estamos hablando vivimos en Madrid y en Andalucía, y en los 2 sitios gobierna el PP, y la política de vivienda de mi pueblo, de mi barrio, y del barrio de Lucía, y del barrio del Mar, y de tu barrio, en este momento es decisivo el PP. Es que no es verdad. Porque es verdad, porque la política de vivienda en la comunidad en la que vivimos, de los planes de vivienda, la autorización de construcciones, la declaración o no de zona tensionada, la gestión de todas las autorizaciones, de todo, es de la Comunidad de Madrid. Es que según el gobierno entonces no puede hacer nada. No, sí, claro que puede hacer. Bueno, tiene que convencer. Yo creo que el esfuerzo debería ser convencer y hacer lo que hicieron, que es intentar. Pues que lo digan, no podemos hacer nada. No, bueno, que lo digan. No vayan a un sitio a hacer una cosa, a iniciar una medida que ni siquiera lo hablan con sus socios y después. Bueno, pero escúchame, eso por ejemplo eso es competencia de gobierno. Los impuestos son competencia del gobierno. Es de las pocas cosas que sí pueden hacer. Pero luego lo que dice Márquez de construir vivienda, por ejemplo, una de las cosas, están todos promoviendo construcción de vivienda. El propio gobierno, que tiene poco margen, porque tampoco tiene tanto suelo, un gobierno lo que tiene es defensa y llevan 20 años con la operación Campamento, pues lo que intentan dentro del espacio que tiene, dice, vamos a construir. Bueno, pues luego se tarda mucho, porque hay varias administraciones que están en contradicción, porque podemos decir que qué bonito lo de hoy de Almeida y de los 2 alcaldes, pero no es verdad. La política de vivienda en el Ayuntamiento de Madrid y la política de vivienda en el Ayuntamiento de Barcelona son completamente diferentes. Hoy pueden haber hecho una cosa muy bonita no nos vamos a pelear, pero la realidad de las políticas que se aplican en Madrid y las políticas que se aplican en Barcelona son completamente diferentes. Barcelona acaba de hacer una cosa como comprar, cosa que no haría jamás Madrid, como comprarse un edificio porque lo iban a vender a un fondo de inversión, lo han recomprado para hacerlo. Están haciendo un montón de cosas, te pueden gustar o no, pero son diferentes. Carlos, esa medida del Ayuntamiento de Barcelona, de verdad, será loable, pero no solventa absolutamente nada. Hay que construir, pues una medida de solidaridad, pero eso no solventa nada. Pero están construyendo, o sea, Salvadorilla, Salvadorilla tiene un plan de construcción de vivienda, la Generalitat lo tiene. Pues eso, lo que voy es quién puede construir. Salvadorilla, un poco el gobierno, en tu comunidad mucho Andalucía, mucho la Comunidad de Madrid, pues son los que tienen el suelo, los que tienen las capacidades, los ayuntamientos. La clave aquí son los ayuntamientos que tenían todo, no nos olvidemos. El lío que tiene abierto ahora mismo el gobierno es con los médicos. Miles de médicos han ido ya a la huelga en 8 comunidades para exigir condiciones mejores, ahora que se está negociando el estatuto profesional de los sanitarios, lo que se llama el estatuto marco. Los médicos piden uno propio para ellos, al margen del de las enfermeras, los auxiliares y demás. Ellos sostienen que su realidad y su responsabilidad es muy distinta y que por lo tanto merecen un estatuto marco específico. Y aprietan también para tener mejores condiciones en las guardias, sobre todo. Al Ministerio de Mónica García se le está enquistando este asunto y la prueba es que hoy han vuelto a las protestas, doble jornada de huelga médica hoy y mañana, con seguimiento bastante dispar, por cierto, según los territorios, incluso también según las especialidades. Marina Fernández, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Es una imagen que casi empieza a ser habitual. 24 sin parar, no se puede trabajar. La de los médicos protestando en las calles, a las puertas de hospitales o centros de salud, reclamando mejores condiciones laborales. Tener que ver a un paciente a las 4 de la mañana, 5, 6, 7, 8... Son guardias obligatorias, no son voluntarias, pagadas menos que el tiempo ordinario. Las guardias de 24 horas no es seguro para el médico ni mucho menos para el paciente. Es el mensaje más repetido, el que más destaca en las pancartas, la petición más concreta además de ese estatuto propio, al margen del estatuto marco que Sanidad negocia con los sindicatos del ámbito y que fija una jornada máxima de 17 horas, entre otras medidas. A los médicos y a los facultativos nos parecen completamente insuficientes porque nos dejan en la misma situación de discriminación y de semiesclavitud. Ángela Hernández es secretaria general del Sindicato Médico Mayoritario en Madrid, de AMITS, uno de los convocantes de los paros de hoy y de mañana que apoyan todas las organizaciones médicas, aunque no se han sumado a la huelga. Siguen negociando un calendario conjunto de movilizaciones aún por concretar. De momento. Viene a mi hora y me termina a mi hora, y eso no se nota, está bien. Sí, ahora mismo venimos y nada. Hoy no he notado nada. Esta cuarta huelga en 7 meses deja un seguimiento desigual. Normalidad, como escuchábamos, en algunos centros de salud, servicios paralizados en otros hospitales, impacto
incremento de hasta el 70 y el 80%, según los sindicatos, que reducen a como mucho el 11% las comunidades. Galicia sí ha reconocido un seguimiento intenso, ha dicho la Xunta, del 20%. Estuvimos como unas 4 horas en un pasillo. Estará bastante colapsado por culpa de eso. En una región en la que las urgencias de los hospitales arrastran días de saturación antes de esta huelga, que se va a extender, recordamos, durante todo el día de mañana, con servicios mínimos que garantizan a grandes rasgos la atención de un festivo. Y hoy el Tribunal Constitucional ha zanjado que el PP de Madrid no puede seguir usando la mesa de la Asamblea Autonómica como un muro para proteger a Ayuso y a su entorno de cualquier iniciativa parlamentaria incómoda que propone la oposición. El PP, que tiene la mayoría absoluta en la Cámara y por lo tanto también en la mesa, ha bloqueado todo tipo de peticiones de comparecencia y creaciones de comisiones de investigación sin que siquiera se debatiera en el Pleno la necesidad política de aceptar o no esas peticiones de la oposición. Directamente la mesa de la Cámara lo bloquea y ahí no hay quien dé ningún paso. Y ahora el Constitucional dice que eso no puede ser. Javier Alonso. Hola, ¿qué tal? El Partido Popular ha usado casi tantos argumentos para vetar iniciativas de la oposición como iniciativas han registrado los grupos. Carlos Díaz Pache es su portavoz. El gobierno actual de la Comunidad de Madrid no tiene que rendir cuentas de la actuación de otros gobiernos. Con este argumento, por ejemplo, han impedido que se tramiten investigaciones que trasciendan la legislatura en curso. También se han hurtado debates sobre contratos públicos porque ya existe una comisión específica de vigilancia de las contrataciones en la Asamblea. Se ha llegado a cerrar la puerta a la fiscalización de la gestión público-privada en hospitales porque para el PP las empresas privadas no tienen que estar sujetas a control parlamentario. O incluso se han inadmitido iniciativas sobre el jefe de gabinete de Ayuso, sobre Miguel Ángel Rodríguez, porque para la mesa no es un alto cargo, a pesar de que la propia web de la Comunidad de Madrid dice lo contrario. No es solo censura parlamentaria, es un autoritarismo propio de una dirigente autócrata que necesita frenar cualquier resquicio de democracia para que no se hable de los temas que le afectan. Es un gobierno oscuro que pretende actuar sin control y ocultando a los madrileños qué se hace con la gestión y con su dinero. Son Manuela Bergerot de Más Madrid y Mar Espinar del PSOE el pasado diciembre, cuando la SER en Madrid contó que de las 25.000 iniciativas que registraron los grupos el año pasado, 6.200 no se llegaron ni siquiera a tramitar por estos vetos de la mesa. Se ha convertido en una extensión de la mayoría parlamentaria del PP, a pesar de que su función es únicamente velar porque las iniciativas cumplan el reglamento. De hecho, según un estudio comparativo que hizo hace casi un año Más Madrid, en el Parlamento andaluz, donde el PP también tiene mayoría absoluta, el índice de inadmisiones es de apenas el 0,95%. Aquí, 1 de cada 4 iniciativas no llegan ni siquiera a discutirse. Incluso algún diputado ha probado a registrar alguna iniciativa calcada de otra del PP y ha visto cómo la suya se tumbaba y la otra no. En la oposición señalan directamente al presidente de la Asamblea, Enrique Osorio. En este Parlamento no se va a criticar el Poder Judicial. Señor Martínez Abarca, no se va a criticar. La señora Armengol lo permite, aquí no se permite. Un Osorio polémico también por su gestión de los plenos. Desde el lunes lleva la cadena SER tratando de obtener una valoración del presidente de la Cámara, que guarda silencio, según fuentes parlamentarias, porque aún no le han notificado formalmente esas sentencias. Hora 25. Somos conscientes de que si nos están escuchando ahora mismo aquí en Ser Más, es que muy futboleros posiblemente ustedes no sean. Pero como uno de nuestros compromisos es darles información sobre aquello de lo que se va a hablar mañana, sepan que mañana no se va a hablar de otra cosa más que de que el Albacete ha eliminado al Real Madrid en octavos de la Copa del Rey. 3-2. Manu Carreño, muy buenas. Hola, Aimar Bretos. Pues una debacle. Wow. Sí, ha sido espectacular el partido del Albacete y con un nuevo entrenador en el día en el que se espera que haya una nueva reacción, que haya un cambio de dinámica, viene un entrenador nuevo, acaban de echar a Xabi Alonso, te acabas de perder un título que te ha ganado el Barça. Bueno, pues hoy han dicho adiós a otro título porque ya quedan eliminados de la Copa del Rey en el día en el que se estrenaba Álvaro Arbeloa y la verdad es que da cosa, sinceramente, da cosa ver al equipo, sin quitarle ningún mérito al Albacete, pero hacía mucho tiempo que no veía un Madrid tan plano, tan mediocre, tan falto de espíritu, de juego, de fútbol, de todo. Y ahora mismo pues se avecinan días duros, Tormenta. No sé si dar paso a Jordi Carbó, la ropa para mañana. Espera, no, antes quiero dar paso a Carlos Cué. Sabías que te iba a hacer esto. O sea, corresponsal en el madridismo, en sufrimiento.
Encima ha sido en el descuento. Es que lo peor de todo es el minuto 94. Esto es demasiado duro. Que a Madrid, que a Madrid le hagan esto en el minuto 90. Madrid ha marcado en el minuto 90. Ganaba el Albacete 2-1, ha empatado el Real Madrid en el 91 en el descuento. El Madrid ha marcado en el descuento de la primera parte y en el descuento de la segunda parte. Y parecía que nos íbamos a la prórroga. Madridista la cosa. Pero en el 94 ha marcado la cosa. Terrible. Ánimo, Carlos. Jordi Carbo, buenas noches. Tormentas, buenas noches. Tormentas. Espera, que despida a Carreño. Adiós, Aymar, chao. Bueno, adiós. La ropa para mañana, Jordi. La sabrá. No es solo broma, sino que además viene un cambio de tiempo que para mañana... Tampoco te pongas tú disfrutón, ¿sabes, Carlos? Bueno, te estoy viendo. Una vez que se puede. Básicamente, ya recomendamos ropa para la lluvia, primeras horas de la mañana en Galicia. A partir de mediodía, mejor también prepararse para la lluvia en Castilla y León, el Cantábrico, toda el área de influencia del Cantábrico. Y a partir del final de la tarde y hasta la noche en Extremadura, Castilla-La Mancha, también en la Comunidad de Madrid y en la parte más al oeste de Andalucía. En el resto todavía se podrá disfrutar de este ambiente poco invernal que hemos tenido hoy, mucho sol en el Mediterráneo, también en Canarias y temperaturas también altas, pero se va confirmando el cambio de tiempo que a partir del viernes y sobre todo el fin de semana nos va a traer de nuevo al invierno. Hasta mañana, Jordi. Adiós. Y a esta hora de la noche empieza la primera evacuación médica de la historia de la Estación Espacial Internacional. Nunca antes se había adelantado por motivos médicos la vuelta de los astronautas de una misión en la Estación Espacial Internacional, pero esta noche los 4 tripulantes de la misión Crew 11 vuelven a Tierra antes de lo previsto por la situación médica de uno de ellos. Realmente no sabemos ni quién es, ni cuál de ellos es, ni qué le pasa. Javier Ruiz Martínez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues la maniobra se está retrasando. Aymar, esa es la noticia ahora mismo. La escotilla de la cápsula Dragon todavía no se ha soltado de la Estación Espacial Internacional. Estamos viendo ahora mismo a la gente de la NASA y a la gente de SpaceX explicándolo. Si en un día normal una operativa como esta, imagínate que tiene miles de comprobaciones, hoy seguro que muchas más, porque como dices, nunca en 25 años de estación espacial habíamos visto una situación así. Uno de los astronautas tiene un problema médico y aunque no se sabe nada más, esto ha sido suficiente para que la NASA haya decidido hacer volver al grupo entero. 2 estadounidenses, un japonés, un ruso, ni siquiera sabemos, como dices, cuál de ellos es el que tiene el problema de salud, solo una pista. En la retransmisión se han referido todo el rato al enfermo como alguien en masculino. Lo que nos hace especular con que no es la mujer, la comandante Sina Karman, la que tiene este problema, aunque insisto, ahora mismo esto solamente sería una intuición. Los hechos seguros son que está enfermo, que está estable, que la NASA no quiere correr riesgos y que en microgravedad una complicación moderada de salud puede escalar con muchísima rapidez. Como digo, todavía no han iniciado la maniobra, va a durar toda la noche, la nave de apenas 5 metros va a superar, ojo, los 20.000 kilómetros por hora hasta que frene con los motores Draco y americe mañana por la mañana en la costa de California. Ruiz, nos sigues contando. Mil gracias, buenas noches. Un saludo, hasta luego. La Fiscalía de la Audiencia Nacional va a tomar declaración como testigos protegidas a las mujeres que han denunciado a Julio Iglesias por agresiones sexuales y por trata de personas. Esto lo ha anunciado la Asociación de Abogadas que les ha dado cobertura a esas mujeres a la hora de presentar la denuncia. Mariola Lourido. Buenas noches, Aymar. La Fiscalía de la Audiencia Nacional está actuando rápido, aún no ha decidido sobre su competencia y ya ha resuelto tomarles declaración a las 2 ex empleadas que acusan a Julio Iglesias de agresión y acoso sexual, trata, servidumbre o maltrato físico y psicológico. Les ha otorgado además la condición de testigos protegidas para preservar sus datos frente al cantante. Gemma Fernández es la directora legal de Women's Link. Que no se dé a conocer ningún dato que pueda facilitar su localización, su identificación, precisamente por la evidente diferencia de poder entre ellas y la persona a la que están acusando, de la que temen que pueda localizarlas y quizá tratar de disuadirlas de las acciones que están llevando a cabo. Las abogadas han desvelado que están recibiendo llamadas de otras mujeres que trabajaron para Julio Iglesias, pero de momento no pueden contar más. Giovanna Ríos. Women's Link sí ha sido contactada por otras mujeres, hemos sido contactadas por otras mujeres que alegan haber sido trabajadoras del denunciado y decirles que no vamos a dar más información al respecto, considerando los aspectos de seguridad de esas personas. Todavía no hay fecha prevista para la declaración, que podría ser de forma telemática. Hemos consultado a la Fiscalía y no ha querido dar más información porque las diligencias son secretas. Gracias, Mariola. Y por primera vez desde que el diario.es publicó todo esto, esta noche hemos conocido lo más parecido a una respuesta oficial por parte de Julio Iglesias a través de la revista Hola. Y dice que
que va a aclarar pronto lo que ha pasado. Laura Bermejo. Sí, ha dicho que está preparando su defensa y que todo se va a aclarar, que la verdad llegará muy pronto, ha dicho. Aseguran en Hola que el cantante quiere llegar al fondo de la cuestión y que no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias y el relato real de todo esto. Cuentan también que su entorno más cercano muestra, dicen textualmente, estupor ante las denuncias presentadas al cantante. También dicen en Hola que en esta llamada que han tenido con él, la voz del cantante ha sonado seria, grave y consciente de que es un momento difícil. Lucía Méndez, ¿qué te sugiere todo lo que estamos conociendo? Pues bueno, aparte dice el Hola que muestra su estupor. Bueno, estupor el nuestro, ¿no? Es decir, yo creo que desde que el lunes, ¿no? ¿Fue el lunes, el martes? ¿Qué día fue? Ayer, sí, martes. Parece que ha pasado mucho más tiempo, ¿verdad? El tiempo pasa. Yo creo que toda España yo creo que hay una conmoción, ¿no? En España a propósito de estas denuncias, porque las denuncias son muy graves, pero también son muy concretas. Hay el testimonio de unas mujeres con una concreción que realmente, pues aparte de lo desagradable que puede llegar a ser leer las cosas que presuntamente este señor les obligaba a hacer, lo que yo creo que el trato de este señor hacia las personas que trabajaban en su servicio doméstico y fisioterapeutas y todo esto, que trabajaban a su servicio, no es que evidencie un acoso sexual, que por supuesto, es que parece una plantación del suramericano de lo que el viento se llevó, ¿no? Es decir, parece un amo de una plantación con derecho de pernada sobre las esclavas, en este caso negras, pero en el caso de las plantaciones, pero en este caso pues personas de allí, de la República Dominicana, personas profundamente vulnerables, personas pobres, personas cuya vida depende de ese trabajo, y es fácil imaginar el problema es que todos los que lo hemos leído nos es fácil imaginar esa escena, por de dónde provienen ellas y por la persona poderosa y millonaria de la que estamos hablando. Y entonces yo creo que tiene mucha razón el señor Feijóo, por cierto, está hoy en contra de lo que... Vamos a escucharlo, porque efectivamente, por contextualizar, sí. Ayer Ayuso escribió ese tuit, en fin, sobre unas palabras, diciendo, sí, no, las mujeres violadas están en Irán y la extrema izquierda no dice nada, y nosotros, la Comunidad de Madrid, no vamos a contribuir al desprestigio de Julio Iglesias, que es un cantante español internacional. Hoy Feijóo se ha desmarcado completamente de eso y en Telecinco ha dicho que las denuncias son muy graves, dicen. Muy, muy, muy sorprendido. Ahora bien, es necesario que esa investigación de la Fiscalía y de la Audiencia Nacional pues se haga y que nos digan exactamente qué es lo que hay, si es que hay algo. ¿Por qué? Porque las denuncias son muy graves y porque conviene saber si eso es verdad. O sea, en ningún momento se aleja de la presunción de inocencia, pero no tiene nada que ver con lo que escribió ayer Isabel Ayuso. Lo que digo es que es imprescindible que esa denuncia se investigue y que se llegue hasta el fondo en general. Y voy a añadir otro dato. El señor Feijóo y Julio Iglesias son personas cercanas. Él mismo, en una entrevista, Alberto Núñez Feijóo en una entrevista dijo que hablaba con él muchísimo, muy a menudo, dijo casi todas las semanas, creo recordar, porque le daba consejos. Es decir, que el testimonio, digamos, no digo que tenga el doble valor, pero lo pongo en el contexto para compararlo con lo que la señora Díaz Ayuso pues, expresó ayer, que no sé si se habrá arrepentido, pero debería. Márquez. Sí, es que la presunción de inocencia, que desde luego ampara a Julio Iglesias, no es incompatible con la credibilidad del trabajo que han hecho los periodistas del diario.es. Es decir, la presunción de inocencia es una garantía democrática que todos debemos respetar, pero a la vez hay un medio de comunicación solvente como el diario.es que ha trabajado bien este tema y que por los detalles que da, por cómo lo describe y sobre todo porque dos de estas mujeres van a terminar prestando declaración en la Audiencia Nacional, pues hombre, tiene al menos
el viso de verosimilitud. A mí, ya que Julio Iglesias se ha considerado como un símbolo nacional o no sea, pues mira, me da exactamente lo mismo. Es decir, lo lamento mucho, pero eso no suma a favor de su defensa, en todo caso lo contrario. Vamos a esperar a ver qué es lo que decide en el ámbito penal la Fiscalía. Hay un tema que es complejo de resolver, es decir, si es competente la Audiencia Nacional para juzgar un caso, aunque es un nacional, que es Julio Iglesias, las mujeres supuestamente agredidas creo que son de República Dominicana. Lo que pasa que sí hay un delito, ¿no?, que es el delito tanto de abusos como de trata, que sí pudieran ser asumidos por la Audiencia Nacional, porque efectivamente lo que describe es lo que ha dicho Lucía, lo que describe allí es algo parecido efectivamente a un régimen de semiesclavitud, donde había una serie de mujeres que no podían irse simplemente porque estaban coaccionadas. Yo he escuchado muchas barbaridades en estas últimas horas diciendo, hombre, si a alguien le pasa algo, pues lo denuncia en ese momento y se va. Bueno, pues no siempre es así, porque no siempre se puede. No siempre se puede. Y entonces, bueno, vamos a ver si por este delito, que es el de trata, pues la Audiencia Nacional se queda con el caso. Carlos. Es que estamos hablando, es muy, muy relevante el contexto, porque estamos hablando de personas de 22 años con un señor ultrapoderoso de 80, sí, en una mansión, en un lugar, claro, ya en sí el lugar es importante también donde sucede eso, la sensación de aislamiento y el dominio absoluto de la escena que tiene el dueño absoluto y una de las personas más famosas del mundo. O sea, estos que dicen, no, bueno, pues vas y te vas a un juzgado, y sí, hombre, un juzgado, claro, en Punta Cana, en República Dominicana, claro. Una chica de 22 Pasó con años. Plácido Domingo también, por ejemplo. Y con Plácido Domingo. Era menos grave. Era gravísimo, sí, ¿no? Pero que estamos hablando, en el caso de Plácido Domingo, eran personas, cantantes de ópera, de una cierta, en fin, de un cierto nivel, de alto nivel, del que él abusaba de su posición, pero estamos hablando de gente... Los cantantes dijeron, es que era Dios. Pero era Dios, pero estamos hablando, y la diferencia entre ese Dios y una cantante de ópera, que por supuesto para su carrera es muy importante Plácido Domingo, pero estamos hablando de una cantante de ópera de élite. No estamos hablando de una persona de 22 años, de un barrio pobre de Santo Domingo, claro, que sale por primera vez, lo ha contado ella, sale por primera vez de su casa, nunca había salido de su casa con su padre, en fin, que está desesperada porque quiere ayudar a su padre a pagar la casa, en fin, la situación es eso, que en fin, que en Latinoamérica son frecuentes, bueno, en España también, pero en Latinoamérica la situación es aún más grave, la desigualdad es mucho más grave, la injusticia es mucho más brutal y el dominio que tienen el patrón y el rico sobre una persona de 22 años es infinitamente superior. Hablamos de Latinoamérica, pero en España la ONG Oxfam Intermón hizo una encuesta que llevó a un informe acerca del estado en el que trabajan, el estado de extrema vulnerabilidad en el que están muchas de las trabajadoras del hogar, y la mitad de ellas les dijeron que habían sufrido algún tipo de violencia en el trabajo. Hablaban de faltas de respeto, incluso proposiciones sexuales. María Manjabacas, buenas noches, María. Buenas noches, la verdad que los datos son tremendos. Bueno, voy a empezar por aquí, por lo que tú has dicho. A casi un 20% les han hecho propuestas sexuales y a la mitad las han humillado, vejado, insultado. Es que es una de cada 5. Sí, es que es una salvajada. Sí. Además, bueno, es el testimonio que ya relatan a la ONG Intermón Oxfam. El título del informe, desde luego, no puede ser más gráfico. Trabajo invisible y cuerpos rotos. Y su autora es Nerea Boneta, a la que escuchamos. Un 49% afirmaban haber experimentado violencia o abuso en su puesto de trabajo. Estas violencias y abusos iban desde el control con videocámaras, mensajería constante por parte de sus empleadores, pasando por la violencia económica y por supuesto también la violencia sexual. Y además, en el caso de las trabajadoras migrantes, pues los porcentajes se disparaban. Ya habéis oído violencia económica, ¿verdad? Pues vamos a ponerle el dato. La enfermedad profesional no está reconocida. Casi el 90% tiene dolores musculares y recurre a las pastillas para acabar la jornada. Más del 30% no están dadas de alta en la Seguridad Social. Muy pocas tienen acceso al despido. Apenas cobran 1.000 euros al mes y casi el 40% no llega a final de mes. Y siendo esto lo que hay, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues mucho, aunque no se haga. Tiene que garantizarse derechos al sector y reforzar los controles e inspecciones en los lugares de trabajo y, por supuesto, garantizar canales de denuncia que sean seguros, que sean discretos y que garanticen una vía para que estas víctimas puedan denunciar este tipo de abusos que son inaceptables.
Y sobre el colectivo, para que les pongamos contexto, son 600.000 personas las que trabajan en el sector en España. La inmensa mayoría son mujeres, casi el 90%, y 7 de cada 10, Aimar, son extranjeras. María, gracias, buenas noches. Un abrazo, buenas noches. No, es que efectivamente el caso en Latinoamérica es muy, muy bestia, pero por supuesto en España, lo cuentan todos los expertos, es uno de los lugares más vulnerables porque tenemos que pensar en gente muy joven, en su mayor parte gente muy joven, que en la mayoría de ellas inmigrantes, que tienen una deuda espectacular por el viaje que han hecho, que tienen que pagar, que tienen en muchos casos a sus hijos, es muy frecuente que tienen a sus hijos en sus países de origen, cuidándole las abuelas, lo que sea, y le tienen que mandar dinero todos los meses, y estamos hablando de una vulnerabilidad extrema. Evidentemente con Julio Iglesias la vulnerabilidad se multiplica por 100, pero con un patrón normal, una persona normal que está en España, tiene un poder inmenso y efectivamente es muy difícil denunciar porque te estás jugando tu puesto de trabajo, que es tu mantenimiento y es el mantenimiento de tu familia. Sí, estamos hablando de cosas muy serias. Bueno, estamos hablando de un trabajo muy específico que se desarrolla en una casa, en un ámbito privado, sin testigos, un ámbito íntimo. Es decir, que, en fin, por eso es un trabajo muy específico. Sí me sorprende el dato de que el 30% no están atadas de alta en la Seguridad Social. ¿Por qué te parece poco? Pues bueno, porque me parece que ese es un dato que digamos que está ocultando el dato más que es de fondo, ¿no? Que es que muchas de ellas no tienen papeles en España de residencia, ¿no? Y ahí voy a la cantidad de obstáculos que hay para legalizar a una persona a la que quieres contratar. Eso, en fin, cualquier persona que esté al cabo de la calle sabe que eso es así, que hay numerosos obstáculos y que además hay mucha gente cobrando por hacer eso. No, en fin, no digo lucrándose, pero hay mucho probablemente también lucrándose. Y me refiero que es verdad que hay muchísimos problemas sociales asociados a este. Y bueno, yo quiero recordar que el cine español, las novelas, la literatura, toda la labor creativa, pues habla de lo que hacían los señores con las criadas, de lo que hacían los señoritos con las criadas, ¿no? En fin, históricamente esto es así, está en todas las, está descrito en todas las, y es así, es decir, evidentemente esto ya no sucede de esta manera, ¿no? Pero bueno, es un hecho que es verdad que es un trabajo que por su propia naturaleza, pero yo sí creo que, en España sí se puede denunciar. Es decir, yo no creo que haya, no es como en la República, creo yo. Marqués, breve. Sí, pero ten en cuenta, claro, lo que describen las mujeres que trabajaban con Julio Iglesias es que no solo ejercía la violencia él, sino que había una estructura dentro el ama de la de llaves, finca, el ama de llaves. Claro, de otras personas y ese tipo de situaciones. Estamos hablando de una estructura muy particular que no se da, digamos. Bueno, en España se puede dar en determinados ambientes. Yo sí creo que los trabajadores, las trabajadoras más vulnerables de España, del sector económico, son las empleadas del hogar, las más vulnerables, porque lo son, porque trabajan en un ámbito privado, en un ámbito que no es el suyo, y después, por lo que has dicho, Lucía, es que muchas trabajan sin papeles, pero además tienen que trabajar sin papeles, porque sabemos que es casi la única manera que tienen de terminar integrándose en el sistema, ¿no? Sí. Comenzar a trabajar un poco sin papeles, conseguir un papel municipal que te diga que estás viviendo en determinado sitio, acceder al padrón, y a partir de ahí inician un proceso que puede durar de 2 a 3 años. Más 3 años, sí. 3 años, sí, es lo que viene durando. Marqués, déjame un segundo porque me voy a ir a tu tierra, a Cádiz, porque está en marcha ya un año más el concurso oficial de agrupaciones del carnaval, que es un termómetro estupendo de las preocupaciones reales de la sociedad andaluza. Se ha dicho muchas veces que es periodismo cantado. Bueno, esta es la 4ª noche del concurso y algo que está marcando muchas de las letras desde que comenzó
es el escándalo de los fallos en los cribados del cáncer de mama. Desde hace 4 días llevamos escuchando en el Falla letras muy críticas con Juanma Moreno por esta crisis de las mamografías y por su gestión sanitaria. Radio Cádiz, Pedro Espinosa. Juanma Moreno Bonilla, no me ha sorprendido nada. Lo tuyo con los cribados, tú siempre fuiste muy de cribado. Si pusiéramos un contador con un ranking en el Teatro Falla, el nombre del presidente de la Junta, en sus múltiples variables, Juanma Moreno Bonilla, aparecería sin duda en lo más alto. Esto que suena es el primer pasodoble dedicado en el concurso que arrancó el domingo a la crisis de los cribados de cáncer. Una ácida denuncia a la situación de la sanidad pública andaluza, comparándola con las subvenciones al toreo o al arreglo de la Virgen de la Macarena. La pública dejan que muera, pero no vaya a preocuparte que si te hacen una prueba, no te avisen cáncer te llega. Tú verás a la Macarena, que pa' ofrecerse a dejar la nueva, a eso la Junta sigue la primera. Esta chirigota, Los hombres de Paco, abrió una veda que no ha parado. La chirigota de Dos Hermanas pedía la dimisión de Juan Manuel Moreno Bonilla con este pasodoble. Por eso te diré, señor Juanma Moreno, presidente, que si tú tienes vergüenza deberías de marcharte, que no hay nada más sagrado que los pechos de mi madre. Y la comparsa del Puerto, La Palabra de Cádiz, trazaba una letra sobre el rosa y el azul para terminar comparando el rosa de la lucha contra el cáncer con el azul de la corrupción del PP. Rosa el nope de luchar, es el lazo y el pañuelo y superar la enfermedad. Es azul el partido maldito que ha desahuciado a 2000 mujeres andaluzas que han sufrido la chapuza de miserable que de su vida se han olvidado. Y si la Junta pensaba que este asunto de los cribados estaba superado, pues más letras. Desde Cortegana, en Huelva, la comparsa La Ciudad Prohibida. Escucho en el Parlamento, ay lo lamento, con mil excusas y sin revisiones, que esto no entiende de pera, se llama cáncer, hay más vagones. O desde Sevilla, la chirigota Topa a mí. Las valientes de Amama, siendo ahora sí la primera, la que ya nadie la para plantarse en tu cara y defende a su compañera. Chirigota Topa a mí, que por cierto va vestida de María Jesús Montero, que se autopresenta como la diva fiscal. La vicepresidenta del gobierno se ha mostrado encantada de aparecer en el imaginario del carnaval gaditano. No solo han disparado contra Moreno Bonilla, Feijóo también se está llevando lo suyo por aquello que dijo de que los andaluces no saben contar. Y para terminar con el 10 diría que se deje de churrería y se lave la puta boca si vuelve a hablar de mi Andalucía. Y esto solo con 3 días de concurso. A esta hora se siguen sumando coplas en el Falla. El carnaval como crónica de un año, como reflejo de un estado de ánimo y también como crítica a la situación política. Un mensaje más, el último, el de la chirigota. Seguimos cayendo mal con este mensaje a la juventud que se está dejando llevar por aquellos que creen que la dictadura se vivía mejor. No es verdad, ni creo en las vacaciones, ni seguridad social. No es verdad, son los culos que por redes no intentaran colar. Se formaban las mujeres para limpiar y procrear. Que había más libertades si no podían salir a la calle para disfrazarse ni para cantar como aquí te canto. Pregúntale a los muertos que la pureta sigue en sus huesos. Si se vivió, si se vivió, si se vivió mejor con Franco. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Venezuela envió a Cuba un promedio de 27.000 barriles diarios de crudo, cuando sus necesidades mínimas superan con mucho esa cantidad. Quiere decirse que en muchas zonas de la isla los cortes de luz han llegado a las 20 horas diarias. Ahora, con la captura de Maduro, parece que el régimen cubano depende exclusivamente de los envíos que pueda hacer México. Pero según datos de la compañía Pemex, solo se ha estado enviando 17.000 barriles diarios de crudo y 2.000 de productos.
Según la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, muy presionada por Trump, que exige que se interrumpa todo suministro, no se está enviando más petróleo del que se ha enviado históricamente. La cuestión es que sin petróleo y con cortes eléctricos de más de 20 horas, se está propagando en Cuba muchas enfermedades y causando una gran desconfianza en el turismo, casi la única fuente de divisas. La cuestión es que muchos cubanos dependen de la ayuda que puedan enviar familiares que emigraron. En teoría no hay comida, porque bajó muchísimo la producción agrícola, pero en la realidad hay almacenes muy bien surtidos, porque si se hace una lista de la compra y se paga en divisas en las web indicadas, los productos llegan prácticamente en 24 horas. Quiere decirse que la comida que no está en la cartilla de racionamientos sí está convenientemente almacenada en lugares privados. Punto y 25. Nos vamos así por hoy. Lucía Méndez, Juanma Márquez, Carlos Cue. Un abrazo, amigos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.